Vivimos tiempos donde la justicia social parece querer tomar el lugar de la predicación de la palabra de Dios. Mucha gente acusa la Biblia de ser un libro que apoya la esclavitud, machista, racista. ¿Será que es así? ¿Qué dice la Biblia en relación a estos temas? Eso es el tema del estudio de la lección número 11, lección esa que comenzamos a partir de ahora. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 11. Gigantesca. Los líderes, al pastor Pacheco, al pastor Acosta. Fue un viaje lindo. Espero próximo año volver a El Salvador para otra actividad evangelística. Y así vamos, ¿no? Estoy comenzando a tratar con algunos campos, dónde puedo ir, dónde puedo visitar, dónde puedo llegar para conocer el país e intentar poner mi granito de arena en el avance de la predicación del Evangelio. Acabo de tener una conversación y estamos haciendo algunos ajustes para visitar Cuba muy pronto. Quizá para el próximo año, el otoño del próximo año, debo estar en Cuba para una gira por todo el país. Si Dios me permite, también quiero llegar a Venezuela el próximo año. Así que hay mucha cosa por hacer, muchos lugares por visitar. También ya estoy en tratativas con Guatemala para poder visitar ese hermoso país una segunda vez. Ya estuve en Guatemala una vez y quiero volver a visitar ese país. Así que muy pronto le dejo saber aquí en mis medios sociales dónde tendré el gusto de estar y como siempre me será un gusto conocerlo a usted en persona en su país. Vamos a la lección. Mira, nosotros aquí en Estados Unidos vivimos tensiones sociales muy grandes. Los movimientos de justicia social se han impuesto sobre la predicación del Evangelio o intentan imponerse sobre la predicación del Evangelio. Desde una perspectiva muy personal, pienso que nuestra misión como iglesia nunca fue predicar justicia social. El Evangelio es la más grande predicación de justicia social que puede haber. La más grande predicación de igualdad es la palabra de Dios. Bajo la palabra de Dios somos todos igualmente pecadores. Seremos todos igualmente salvos por la gracia maravillosa de Dios. Ese Dios que ama a todos, que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre impíos. El Evangelio es una gran declaración de qué debería ser la justicia social, cómo deberíamos vivir en sociedad. Pero por alguna razón las personas se están perdiendo mucho en sus peleas. Hay mucha gente que dedica más tiempo en luchar por sus derechos que por lo que de verdad importa. La transformación de un carácter, la transformación de vidas y la salvación de las personas. Al fin, todo esto que vivimos aquí va a acabar. Los gobiernos se van a acabar, las personas, las estructuras sociales muy pronto se van a acabar y lo único que va a permanecer es el carácter que he desarrollado a través del poder de la palabra de Dios. Por eso esta lección me llamó mucho la atención, porque el apóstol Pablo va a dedicar parte de sus enseñanzas a los efesios, hablando sobre las relaciones de poder. He elegido esta expresión, relaciones de poder. Vamos a intentar entender cómo deberían funcionar esas relaciones de poder bajo la soberanía de Dios. Cuando yo creo en Dios, yo me someto a Dios. Tristemente, ha sido muy común personas queriendo que la Biblia se someta a sus creencias personales de ellos. Ya les he dicho eso varias veces y les voy a repetir. Yo tengo mucha preocupación con gente que me dice así, te voy a probar en la Biblia que yo tengo razón. No creo que la Biblia haya sido dejada para eso, para probar que yo tengo razón. Tengo mucha dificultad en entender personas que quieren que todo el mundo crea como ellos creen. La lección de esta semana nos va a ayudar a entender cómo deberían ser relaciones de poder, pero más que eso, cómo deberían ser relaciones personales. Y la base de todo eso es la caridad y el amor de Dios. Cuando Dios es soberano en mi vida, cuando yo entiendo que yo estoy sometido al poder de Dios, mis relaciones personales son de bendición para la vida de las personas. Así que hoy día te invito al comienzo de este estudio a buscar esa relación más personal con Dios, estar más conectado con Él.
yo te garantizo que las relaciones difíciles que vas teniendo, muy pronto pueden venir a ajustarse por la gracia y por la inspiración del Espíritu Santo en tu vida. Vamos a comenzar la lección del día domingo leyendo lo que dice Efesios, el capítulo 6, los versos de 1 a 3. Por favor, acompañe en pantalla. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios, el capítulo 6, los versos 1 a 3. La primera relación de poder que el apóstol Pablo añade aquí es la relación entre padres y hijos. A mejor, la relación del hijo para con sus padres. Los 10 mandamientos, que son el código de Dios, son la revelación del carácter de Dios, que son válidos y deberían ser respetados, traen un mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Ni el mandamiento del sábado trae una promesa tan bonita como el mandamiento de honrar papá y mamá. Las relaciones familiares creo que son lo más cercano a la relación que debería ser entre Dios y su pueblo. ¿Por qué la Biblia pide eso y por qué el apóstol Pablo insiste en eso? No es por obediencia nomás, es por cuidado. La ley de Dios, gente, no existe para prohibirme de hacer las cosas. La ley de Dios existe para mi protección y para mi cuidado. Todas las veces que alguien elige obedecer la ley de Dios, no está cortando su propia libertad. Cuando yo elijo obedecer la ley de Dios, yo estoy eligiendo un camino de seguridad, de bendición y de prosperidad. La ley de Dios no existe para acabar con mis derechos personales o para limitar mi habilidad de tomar decisiones. No, la ley de Dios sirve para que yo pueda saber un camino seguro que seguir. Nunca una persona que eligió seguir no solamente la ley de Dios, y sí también los caminos de Dios, nunca se arrepintió una persona de haber hecho eso. ¿Por qué? Porque hay protección y hay bendición. Uno es seguro siguiendo los caminos de Dios. Por eso yo te animo, sigue los caminos de Dios, aunque te parezcan diferentes de lo que tú quisieras para tu vida. Pastor, obedecer a mi papá y mamá es imposible. Son personas que no son dadas a Dios, son personas que no van a la iglesia, son personas malas. Mira, yo voy a hablar sobre la relación que los padres deberían hacer. Yo tengo papá y mamá y alabo a Dios por mis padres. Y mira, yo he aprendido a admirar a los dos, he aprendido a respetarlos. Pues no te voy a decir que siempre fui una santa palomita obediente en casa, no, y creo que he sido desobediente y pues alguito rebelde, ¿no? Pero te puedo afirmar esto: todos los dolores de cabeza que tuve en mi vida fue por no hacerle caso a mis padres. ¿Cuántos problemas me he metido? Al mismo tiempo, dos dolores de cabeza me he ahorrado por hacerle caso a mis padres. En la juventud uno tiene mucha dificultad de obedecer al padre y a la madre porque piensan que saben todo. Y cuando uno se pone aún más grande, piensan que obedecer a papá y a mamá es una actitud infantil. Pero la Biblia no dice que yo debería obedecer a mi padre solamente cuando él es bueno, cuando yo estoy de acuerdo con él. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Sigue sus orientaciones. Será bueno para ti. Yo me imagino que quizá usted me está mirando y pensando: no, pastor, yo creo que si mi padre no habla según la palabra de Dios, yo no debería obedecerle. Bueno, vamos a hablar sobre eso más adelante. Pero ¿por qué no hacemos un ejercicio? En vez de buscar razones para no obedecer y no honrar a nuestros padres, ¿por qué no buscamos razones para obedecerlos y honrarlos? En vez de comenzarmos desde una perspectiva conflictiva y negativa, ¿por qué no buscamos comenzar desde una perspectiva
positiva y amigable. Yo creo que esas cosas pueden ayudar nuestras relaciones. Mira, en mi hogar, en el hogar de mis padres, en el hogar de mis hermanos, que son los hogares que más conozco, he visto cómo la obediencia a la palabra de Dios ha sido de bendición. Admiro mucho a los papás que mis hermanos se transformaron, admiro mucho a mis cuñadas por las mujeres que son y por la manera como guían sus hogares. Y todo eso bajo la orientación del Espíritu Santo de Dios. Ahora, no es fácil y creo que cometen errores, así como yo también he cometido errores. Pero sé que una familia que elige seguir los caminos de Dios, elige seguir las orientaciones de la palabra de Dios, es una familia más bendecida, es una familia más feliz. Esta recomendación de Pablo no es para que los hijos se sometan ciegos, no. Es una recomendación para que los hijos sigan obedeciendo, esperando las recompensas de Dios. Y Dios se hará cargo de proteger a los hijos si los padres eligen un camino equivocado. Así que no busques encontrar razones para no obedecer a tus padres. Busca razones para honrarlos, para obedecerlos y para amarlos. Yo le digo eso a mi hija, a mis hijas, ¿no? Ustedes no tienen idea de cómo fue mi niñez. Y si entendiéramos cómo fue la niñez de nuestros padres, quizá los entenderíamos mejor y los apreciaríamos más. Yo tuve una niñez que fue muy feliz. Y mi sueño es darle a mis hijos una niñez aún mejor. Y creo que todos los papás y mamás son así. Por eso usted que es hijo, aunque su papá ya esté grande, pues abrácelo esta semana. Aunque su mamá ya esté grande, abrácela. Y dígale que ha sido un honor y un gusto honrarlos y obedecerlos. Será una bendición para ustedes. Ayer hablamos sobre la importancia de que los hijos obedezcan a los padres. Y la pregunta natural que brota es, pero ¿y si mi padre no sigue a Dios o no obedece a Dios? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, Efesios capítulo 6, verso 4. Acompañen en pantalla, por favor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, verso 4. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo aquí? A la importancia de que los papás también estén buscando en Dios. Nosotros padres tenemos una responsabilidad gigantesca que es moldear la vida de nuestros hijos. Ellos son páginas blancas de papel y son nuestras decisiones, es la manera como educamos, la manera como adoramos, la manera como vivimos que ayudará a que ellos escriban en esa página lo que será su vida de ellos. Nosotros padres tenemos el deber de enseñar no por gritos o palabras o castigos, y sí a través de un ejemplo digno y correcto. Dar ejemplo en casa. Quizá esa sea la gran necesidad. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que es muy fácil portarme bien fuera de casa y tratar a todo mundo bien. Y cuando llegamos en casa por veces, lo único que hacemos es maltratar, gritar y por veces hasta mismo insultar. Y eso no estoy hablando de hogares de personas que no conocen a Dios. Estoy hablando por veces de hogares de buenos líderes de iglesia o mismo de pastores. Nosotros padres tenemos el deber de inspirar a nuestros hijos a seguir a Dios. Deberíamos inspirar a nuestros hijos a ser obedientes a la palabra de Dios. Te pregunto, ¿tu hijo te ha visto ya leyendo la Biblia o estudiando la palabra? ¿Tu hijo te vio orando? Puede que sea así, ¿no? Ahora te hago una otra pregunta. ¿Cuál fue la última vez que tu hijo te vio a ti darle un beso a la mamá? O tratarla bien. O decirle, yo te amo. O darle gracias por las cosas que ella hace en casa, imaginándonos que ella trabaje solamente dentro de casa. Permítame hablar a usted, señora. ¿Cuál fue la última vez que delante de sus hijos usted les dijo a ellos, ya agradecieron a su papá porque trae el sueldo a casa? Trato a la mamá o su trato al papá. Esa visualización es mucho más fuerte que cualquier palabra que usted pueda dar. ¿Por qué muchos hijos se rebelan? Y yo llegaría a decir que es por la diferencia que hay entre el discurso de los padres y la acción de los padres. Si mi discurso y mis acciones son muy diferentes,
el hijo tendrá conflictos de honrar a eso. De ahí la importancia del texto bíblico de decir, no causéis rabia, no irritéis, no molestar a los hijos. Y no creo que se trate de estar ahí molestando, incomodando, no. Y sí, más que todo, del ejemplo de vida y las palabras que uno dice. La palabra correcta que me viene a la memoria, a la mente ahora es hipocresía. Muchos de nuestros hijos ven la hipocresía de nuestros discursos y de nuestras acciones. Y eso nunca es bueno. ¿También? Termino la lección del día lunes leyendo una cita del Espíritu de Profecía que está aquí. Usted, por favor, acompañe en pantalla. Padres y madres en el hogar deben representar el carácter de Dios. Han de requerir obediencia no como una tormenta de palabras, sino con una forma bondadosa y amante. Sean amables en el hogar. Restrinjan cada palabra que pudiera despertar una mala reacción. La orden divina es, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paterna ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. En la vida familiar y en el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye de un corazón de infinito amor. Conducción del Niño, página 243 y 244. La palabra final de todo eso es respeto. Si hay Dios en el hogar, hay respeto de hijos por los padres y de padres por los hijos. ¿Será que no valdría la pena buscar ese tipo de respeto? En la lección de martes encontramos algunos problemas con el uso de la palabra de Dios. Históricamente, mucha gente mal usó la Biblia. Mucha gente. Agarrando textos y sacándolos de su contexto para probar puntos que a la persona le parecía, pero que la Biblia nunca quiso decir. Una de las más grandes manchas de la historia de este país donde vivo en Estados Unidos, y así por decirlo de toda la América Latina, fue la esclavitud. Pasa que la esclavitud no es algo que nació en la colonización de las Américas. La esclavitud existe desde que el ser humano es ser humano. La esclavitud siempre existió y solamente en los últimos 200, 300 años es que la esclavitud se dedicó a un grupo étnico. Durante toda la historia, la esclavitud fue parte de las relaciones humanas. Obviamente que es algo que es reprochable, es algo que no debería haber existido en las relaciones humanas, ni en el pasado y ni en el pasado reciente. Hoy día todavía hay reportes de que hay de más de 40 millones de personas viviendo en situación de esclavitud alrededor del mundo, lo que es muy preocupante. Ahora, la Biblia nunca puso de manera clara un texto que pudiéramos decir, la Biblia es contra la esclavitud. Yo hablo mucho de cultura y de Biblia, y la Biblia respeta mucho las culturas a donde el texto se escribió. La esclavitud en los tiempos bíblicos no era como la esclavitud de las Américas. Era una relación muy diferente, muy diferente. Ahora, ¿cuál fue el gran problema de todo eso? El problema es que muchos agarraron estos textos donde parece sancionar la esclavitud y lo usaron en la historia de las Américas para justificar el poseer, tener e incluso abusar de esclavos. Esa fue una mancha del cristianismo, así como, por ejemplo, la Inquisición fue una mancha del cristianismo. Tenemos que tener mucho cuidado con el mal uso de textos bíblicos. Les dije eso, les voy a repetir. En lo personal tengo mucha dificultad en escuchar a alguien que me dice así, te voy a probar con la Biblia que yo tengo razón. ¿Que tú tienes razón? ¿Quién te crees? ¿Dios? ¿Crees que tú eres el autor de la Biblia y eso te da a ti la autoridad de probar que tú tienes razón? Tristemente, en mi experiencia ministerial de 26 años como pastor, personas que me dicen, te voy a probar con la Biblia, no están queriendo probar la verdad bíblica. Y sí,
quieren probar que tienen razón. Quieren probar que lo que ellos creen es verdad. Y comúnmente, en su afán de probar, distorsionan textos bíblicos y terminan haciendo daño a los seguidores de la palabra de Dios. Historias de personas que siguieron supuestos conocedores de la Biblia son infindables. Casos duros y difíciles en la historia del cristianismo. Queridos, la Biblia no es para que pruebe mis puntos o mis ideas. La Biblia es para que yo tenga un encuentro personal con Cristo. Al leer la Biblia, yo conozco del amor de Dios, conozco su voluntad para mi vida, conozco qué es lo que Dios quiere hacer y cómo me quiere transformar. La Biblia no es para ganar debates. Ya les dije que algunas personas siempre me paran invitándome, pastor, ¿por qué no hacemos un debate público? Jamás voy a hacer eso, porque no creo que esa sea la función ni de la Biblia ni de mi ministerio. Ahora, caminando por las calles de El Salvador, el domingo fui a una plaza a conocer la ciudad. Y encontré un señor a medio de la plaza predicando a plenos pulmones. Predicando con ganas, hablando fuerte. Yo no creo que haría eso. Pero te digo, admiro esas personas. Porque su conocimiento de la Biblia les llevó a hacer eso. Su conocimiento de la palabra los motivó a predicar, aunque la gente no les quiera escuchar. Pero sabes que mirando, yo puse cuidado y noté que a varias personas les estaban haciendo caso. Es para eso que sirve la Biblia, para anunciar un mensaje de salvación, para anunciar que hay esperanza, no para probar mis ideas. La esclavitud en las Américas es una mancha negra, no solamente de la sociedad, y sí también del cristianismo. Y qué bueno que podemos aprender de eso, para no cometer esos mismos errores más. Usa la Biblia para conocer a Dios, para acercarte a Él, para estar conectado a la vida. Y entonces verás la bendición que la palabra de Dios es en tu vida. Comenzamos el estudio de la lección del día miércoles con la lectura de la palabra de Dios que usted puede acompañar en pantalla. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviéndole al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Efesios capítulo 6, los versos 5 a 8. En su legislación sobre esclavitud y sobre servicio laboral, Pablo plantea algunas ideas muy interesantes a aquellos que eran esclavos. Ahora, antes de avanzar con las ideas, es muy importante que usted pueda visualizar cómo eran esas relaciones. ¿Está bien? Esta carta de Pablo fue escrita para que se leyera en los hogares iglesias. Entonces sentaban las personas en su hogar iglesia y la carta era leída. Sentados ahí no estaban solamente los dueños de la casa, también los esclavos ahí estaban sentados con ellos. Porque vuelvo a repetir, la relación entre esclavo y señor en los tiempos bíblicos, en especial los tiempos de Pablo, no es en nada parecido con las relaciones que tuvimos en la colonización de la América o en muchos otros lugares, por así decirlo. Ahora, esto entendido, la relación era una relación más cercana. Y Pablo plantea a los esclavos algunos conceptos. Uno, usted como siervo tiene el deber de servir. Dos, jamás haga algo que su Señor le pida que vaya en contra de Dios. Y tres, hay bendición en la obediencia. ¿Qué provecho podemos sacar nosotros en Estados Unidos, en Nicaragua, en Cuba, en Brasil? Aunque no es la intención de Pablo aquí, podemos, como un punto de aplicación de la palabra de Dios, usar esto para las relaciones laborales.
Porque son relaciones de alguna manera conflictivas, en especial cuando mi jefe es de la iglesia. Una vez una persona, miembro de una de mis iglesias, me llama y me dice así: pastor, mi jefe es racista, es un abusivo, no me da paz, no me deja tranquilo, pastor, ¿pudiera hacer algo? Yo, claro. Fui a hablar con el jefe, fui a visitarlo. Y hablaba con él y le comentaba, y me dice: pastor, ¿qué de verdad necesita? Le dije: mira, vine a hablar sobre esta persona. Y él me comenta de que hay un maltrato de parte suya. Los dos eran miembros, uno de mi iglesia y el otro miembro de otra iglesia. Y él me dice: pastor, mire, esta persona es una persona que nunca llega a tiempo, siempre se está quejando, siempre está atrasada en sus trabajos, en sus deberes, en lo que hace. Yo lo mantengo aquí todavía por respeto a los papás, que son personas que yo conozco. Pero yo no soy racista, yo solamente estoy diciendo que tienen que trabajar bien. Si la hora de entrada es a las 8, pues a las 8 hay que entrar. Yo he encontrado eso muy común en algunas personas, que llegan tarde, no hacen bien su trabajo. Nosotros tenemos un deber para con aquel que nos emplea, tenemos un deber para aquel con que nos da trabajo. Y mi deber es cumplir lo que me piden, hacer lo que me dan a hacer. Obviamente, podemos aplicar aquí: yo jamás debo obedecer lo que va en contra de la palabra de Dios, lo que va en contra de lo que Dios me pida. Si mi jefe me pide para hacer algo ilegal, yo jamás debería estar metido en eso, jamás debería aceptar. Pero si mi jefe me dice para llegar a las 6 de la mañana, si esa es mi hora de entrada, pues yo tengo que estar ahí a las 6 de la mañana. Pero estoy cansado, pues no hay problema. Yo me acuerdo una vez, estaba en una oficina que trabajaba en Brasil. Nosotros en Brasil teníamos los viernes por la tarde libre en la oficina. Entonces un muchacho lo veo hablando con el director de personal, diciendo: yo quisiera que me dieran permiso para salir al médico. Y el muchacho le dice: bueno, tienes el viernes de tarde para usarlo. No, marqué para el miércoles, quiero salir más temprano. Y el señor le dijo: mira, lo siento, no puedes salir. Y se molestó el muchacho. Entonces, después salí de mi oficina, lo busqué. Digo: mira, ¿por qué estás molesto? No, porque yo marqué la cita para el miércoles y ahora no me deja salir, es un abusivo. Digo: pero tú sabes que tenemos el viernes de tarde libre, ¿no? Sí, pastor, pero ya marqué para el miércoles. Sí, pero el equivocado no es tu jefe. El equivocado es usted. Usted pudiera marcar eso para el viernes. Ese es su día libre para hacer las cosas. ¿Se da cuenta dónde quiero llegar? Nosotros tenemos un deber, una responsabilidad. Y si yo soy una persona que está en Cristo, impactada por el poder de Dios, impactada por el Espíritu Santo, yo voy a obedecer. Yo me voy a someter si lo que me están pidiendo está de acuerdo con la palabra de Dios. Me están pidiendo que llegue a las 5 de la mañana, pues yo voy a llegar a las 5 de la mañana. Me están pidiendo que una vez, ¿sabes? Porque hay un proyecto especial en la empresa, que me quede una horita más, pues me quedo una horita más. Nadie va a pasar daño por eso. Yo creo que lo que Pablo está diciendo en Efesios 6, de 5 a 8, se pudiera aplicar a muchos de nosotros que somos trabajadores y por veces nos incomodamos con nuestro jefe. Mi deber es obedecer. Aunque si me piden algo que va en contra de la palabra de Dios, algo ilegal, pues ahí sí decir: ¿sabes qué? No. Pero mientras no me pidan eso, mi deber es obedecer y seguir haciendo de manera correcta. Una persona que está en Cristo es una persona obediente y comúnmente un muy buen trabajador. Comenzamos la lección del día jueves leyendo la palabra de Dios una vez más. Por favor, acompañe en pantalla. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas,
sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo y que para Él no hay acepción de personas. Efesios el capítulo 6, el verso 9. Para Él no hay acepción de personas. Una de las cosas más lindas de la Biblia, del Evangelio, es que todos somos iguales a los ojos de Dios. Por eso al comienzo dije que la más grande predicación de justicia social es el Evangelio. Pastores, no deberíamos estar preocupados en predicar justicia social por el movimiento A, B, C, X, no. Deberíamos preocuparnos en predicar el Evangelio y la gracia maravillosa del Señor Jesucristo, que nos pone todos a nivel de igualdad. Ahora, en la lección del día jueves, el apóstol Pablo va a dirigir su discurso a los jefes, a los amos. Entonces, una vez más me voy a permitir salir del contexto bíblico para traer eso a nuestra realidad, que es el contexto del jefe para con sus subordinados. Cuando yo estoy en Cristo, cuando yo soy impactado por el Evangelio, mi manera de tratar a las personas cambia. Y yo me entero de que más que un jefe, yo soy un representante de Cristo. Entonces, mi manera de tratar a las personas debe ser una manera que represente a Cristo, que muestre a Cristo, que muestre el Evangelio. Mi manera de tratar a los que están trabajando conmigo debe ser una manera misericordiosa. Estos días estaba hablando con un pastor y me mostraba cuántas millas caminaba por ayudar a un joven pastor que estaba teniendo dificultad. A mí me da mucho gusto cuando yo conozco a un líder de la iglesia que es misericordioso con sus obreros, que los trata bien, que se preocupa por ellos, por su salud física y mental y emocional y en especial espiritual. Una de las cosas que me ha impactado mucho es cómo cuando llego a visitar a un empresario, a un dueño de negocios, cómo sus empleados lo tratan, lo miran y se dirigen a él. Cuando era pastor en Brasil, uno de mis ancianos era dueño de una empresa muy grande y me llevó a conocer su empresa y caminábamos por toda la empresa y desde la gente que trabajaba en la oficina hasta la gente que trabajaba en los hornos, en las posiciones más difíciles, la gente por veces sucia así de trabajar. Cuando él pasaba, saludaba a todo el mundo, no importaba si la mano de la gente estaba sucia, saludaba y todo el mundo, hola jefe, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Eso es un testimonio tan grande del poder de Dios en la vida de las personas, de ese hombre en específico, que ha llegado a ser un gran amigo. ¿Cómo me impactaba ver que la gente siempre se acercaba y lo saludaba y lo cuidaba? El saludar desde la persona más humilde hasta la persona más importante. Esa manera de ser muestra que ese amo, por así decirlo, que ese jefe ha sido impactado por el Evangelio. La carta de Pablo a los Efesios debería ser una carta que nosotros deberíamos gastar más tiempo estudiando porque trae aplicaciones muy reales. Fue una carta que se escribió en una metrópolis, una ciudad muy grande, y eso puede ser muy útil a nosotros. Pablo habla aquí sobre la necesidad de los amos tratar bien a sus esclavos, pero eso se puede aplicar a nosotros también. Siempre la tónica de todo eso es: somos todos iguales y estamos bajo el mismo Dios. Si entendemos esto, tendremos condiciones de entender mucho, mucho más de las relaciones personales. ¿Cómo el Evangelio impacta mis relaciones personales? Esa es la pregunta de esta semana. ¿Cómo el Evangelio impacta la relación tuya con tu hijo? Ah, pastor, que mis hijos son difíciles. Yo sé, me imagino que sean. Pero todas las veces que escucho un padre o una madre diciéndome así, mis hijos son difíciles, yo me imagino los hijos diciéndome así, pastor, es que usted no sabe lo difícil que son mis papás. Relaciones personales deben ser impactadas por el Espíritu. Cuando yo recibo a Cristo en mi vida, mi manera de tratar a las personas tiene que cambiar. No puede ser la misma.
No sé si ya les he contado eso, pero una de las grandes luchas de mi vida, yo, Rubén, es mi personalidad y mi carácter. Siempre he sido una persona de temperamento muy explosivo, de carácter muy duro, muy difícil. Y ha sido una gran batalla en mi vida poder cambiar y hacer ajustes. Te cuento eso porque yo sé que mirándome ahorita mismo están personas que tienen esa misma batalla, que luchan con su temperamento, que han herido y lastimado a mucha gente. Mira, si Dios pudo hacer ese trabajo en mí, seguramente Él puede hacer ese trabajo en ti también. Lo único que tienes que hacer es permitir que el Espíritu Santo moldee tu manera de ser. Las relaciones personales son de las cosas más hermosas que el ser humano tiene. Y querido, te invito a que busques mejorar tu manera de ser con las personas. No tienes que decir lo que quieres todo el tiempo. Toma unos segundos, respira. Pregúntate, ¿lo que voy a decir va a traer sanidad o va a herir a las personas? ¿Lo que voy a decir va a lastimar o va a sanar? Tus palabras tienen mucho poder. Alguien está muy atento a lo que dices. Y no estoy hablando solamente de tus ángeles o del Señor Jesucristo. Estoy hablando de la gente cercana a ti. Tus palabras, tus comentarios pueden hacer con que la vida de alguien mejore mucho. Pueden destruir la autoestima de alguien de manera abismal. Depende de ti. Tú tienes ese poder. Úsalo con sabiduría. La lección de esta semana nos ayuda a entender mejor relaciones personales y relaciones de poder. Si nosotros entendemos a Cristo en nuestra vida y lo aceptamos como Señor y Salvador personal, esas relaciones serán cada día mejores. Querido, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es siempre un gusto tener su participación aquí. Si no se suscribió al canal, por favor,